Estás? Estamos en comunicación con María Eva Kutsovitis, que es candidata a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por Confluencia, por la Igualdad y la Soberanía. ¿Sí? ¿Cómo estás transitando la campaña, María Eva? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por convocarme y contarles que muy contenta. La verdad es que venimos trabajando durante todas estas semanas, haciendo un poco lo que es nuestro cotidiano, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, llevando propuestas. No sé si ustedes me escuchan bien, yo lo escucho con mucho eco. Sí, hay como, no sé si estás muy pegada al micrófono del teléfono. A ver, ahí me escuchan un poco Ahí mejor. un poco mejor, sí. Yo igual sigo escuchando ¿Con eco? doble. Por ahí hay un mínimo delay, pero no sabemos por qué es. No hay problema, no hay problema. Me decías que están recorriendo la ciudad de Buenos Aires y bueno, yo comentaba, yo también soy vecina de acá de Ciudad de Buenos Aires, que hay muchas problemáticas a atender. Por ejemplo, la vivienda, la educación, la salud. em, digamos, a pesar de que hay un déficit habitacional, nos encontramos con propiedades que fueron de la ex ONAVE, que aún están ahí sin ser ocupadas, sin ser, digamos, de alguna manera dadas a familia para proyectos, digamos, familiares, y se está dando mucho hincapié a los negocios inmobiliarios. ¿Ustedes cómo lo ven esto? Mira, nosotros vemos con mucha claridad que acá en la ciudad de Buenos Aires, hace 20 años, una corporación política gobierna y cogobierna en función de los negocios inmobiliarios de unos pocos y sin resolver los problemas estructurales que tenemos en el cotidiano de las porteñas y los porteños. Y por eso entendemos que los mismos que nos trajeron hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas que la ciudad tiene que abordar con urgencia, como por ejemplo el problema habitacional que vos mencionabas, el problema ambiental, el problema social, los problemas de seguridad. Y entendemos que además todos estos problemas tienen una misma matriz, que es una estructura que ha venido cogobernando y gobernando la ciudad de Buenos Aires a partir de la lógica del saqueo. Entonces, nosotros necesitamos romper esa lógica, necesitamos terminar con esa corporación política y para eso es fundamental que fuerzas como las nuestras, no fuerzas diversas, plurales, integradas por quienes vienen hace muchísimos años defendiendo los derechos de las y los porteñas, defendiendo la ciudad de Buenos Aires, puedan llegar a la legislatura con una propuesta completamente disruptiva que tiene que ver con la democracia participativa, que tiene que ver con desconcentrar el poder, terminar con esta idea de que la legislatura en realidad es una escribanía de grandes negocios inmobiliarios, terminar desconcentrando el poder en el poder legislativo, en los organismos de control, para dejar de ser espectadores urbanos y pasar a ser protagonistas de cómo queremos habitar la ciudad. La emergencia habitacional es el resultado de casi 2 décadas de un gobierno que solo ha priorizado grandes negocios inmobiliarios. En los últimos 10 años en la ciudad se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale en superficie a 5 veces Puerto Madero. La realidad es que eso no ha derramado en una sola vivienda para una sola familia porteña. Por eso, nosotros como propuesta, como iniciativa, llevamos la construcción de un banco público de viviendas. Solamente ejecutando la totalidad del presupuesto de la ciudad, podríamos todos los años incorporar 10.000 viviendas, comprándoselas directamente al sector privado, al mercado inmobiliario, e ir construyendo un banco público de viviendas para poder destinarlas, por ejemplo, en comodato, a las personas adultas mayores que hoy se jubilan y no son propietarias de la vivienda que ocupan, entregárselas a quienes se encuentran en emergencia habitacional, a los hogares monomarentales, ¿sí? O, por supuesto, como primer vivienda para las y los jóvenes con créditos blandos.
esta es una de nuestras primeras propuestas, una de nuestras primeras iniciativas que es absolutamente factible solo si ejecutamos la totalidad del presupuesto. Claro, porque también pasa que hay subejecuciones de presupuesto, ¿no? En distintas Exactamente, áreas. exactamente. Todos los años se subejecuta el presupuesto de la ciudad. Por eso, simplemente ejecutando el presupuesto de la ciudad, todos los años este Banco Público de Viviendas podría tener 10.000 nuevas viviendas. Sería bárbaro, la verdad, para las familias porque ahora no hay acceso a créditos, ni para No, el acceso a jóvenes. crédito está muy restringido, esa es la verdad. Tampoco el acceso está habilitado para los sectores populares y las clases medias. En general tampoco son créditos a tasas blandas, no estamos hablando en general que los créditos habilitados son los créditos SUBA, en donde uno no sabe cuánto va a pagar de cuota al mes siguiente. Por eso, nosotros tenemos que abordar con seriedad la problemática habitacional. Pero esta matriz de saqueo que llevó adelante esta corporación que van a ser 2 décadas que viene gobernando, cogobernando, aunque ahora se cambian de lista, se cambian de Claro, nombre, en donde además parte de esta corporación también ha estado muy cómoda haciendo de opositora, ¿no? Me parece que eso también es importante mencionarlo. La verdad que en estos casi 20 años esta corporación ha instalado un modelo de saqueo. Se apropiaron de nuestras tierras públicas. sí, Hemos perdido en tierras públicas el equivalente a 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires, La Boca y San Telmo, en superficie. La verdad que quienes integran nuestra lista, yo te contaba que venimos recorriendo la ciudad, venimos conversando con las porteños, con los porteños, venimos, la verdad, participando en los conflictos que históricamente, ¿no? Venimos llevando adelante. Y lo cierto es que quienes integran nuestra lista son quienes, por ejemplo, frenaron la venta de Costa Salguero, allá en Costanera Norte, cuando el sí, gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quería en Costa Salguero construir un mega emprendimiento inmobiliario. sí, Quienes integran nuestra lista, en este caso Jonathan Valdivieso, fue quien acudió a la justicia y logró frenar la venta de este predio. con un Fuimos amparo. también, exactamente, Sí, los que integran nuestra lista también somos quienes hemos podido frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas. Estamos hablando que hemos defendido 100 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Somos los que venimos defendiendo los parques, las plazas, el espacio público, compañeras y compañeros que históricamente hace décadas vienen defendiendo el derecho a habitar la ciudad de quienes viven en las villas y en los barrios populares. Por sí, eso es que a mí me parece que esta lista, ¿no?, de verdaderos defensores y defensoras de la ciudad, defensores y defensoras de los derechos de los porteños y los porteños, tiene que poder llegar con su voz a la legislatura, porque es la forma de que la voz de quienes habitan la ciudad llegue a ese recinto y rompa con la lógica de una legislatura transformada en escribanía hace tantos años. Es una sí. escribanía a tal punto que desde el 1 de marzo, que se iniciaron las sesiones ordinarias a la fecha, no hubo una sola sesión en la legislatura. Claro, y también, no sé si está saltando, supongo que sí, lo que quieren hacer el master plan de Lepiane, que es sacar bajadas de la autopista para cobrar más peaje y dividir el barrio de Lugano. Y no se consultó a los vecinos de ninguna manera, como sí pasa en otros barrios que dicen, bueno, vamos a podar un árbol, soy un poco irónica, y en el barrio de Palermo por ahí los consultan. Pero acá una obra tan grande que perjudica a los vecinos y la están ejecutando. Incluso tenían pensado, digamos, cortar más de 3.000 árboles. Mira, la realidad es que esa lógica de no consultar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires es una lógica muy repetida. El gobierno tenía un eslogan anterior que era la transformación no para, pero la verdad nunca nos preguntaban a las porteñas y a Claro. los porteños si queríamos transformarnos en qué, ¿no? Arrasaban con ese eslogan y así fue como fueron destruyendo los barrios de casas bajas, la identidad barrial, la morfología barrial y fueron llevando al colapso a muchísimos barrios, ¿no? En esta idea de transformar barrios de casas bajas en edificios en altura sin siquiera acompañar esa transformación con la infraestructura necesaria.
La idea de la fragmentación también es una idea que este gobierno ha recurrido permanentemente. Ha dinamitado de túneles la ciudad de Buenos Aires, fragmentando barrios, ¿no? En Sí, donde queda incomunicado un sector del barrio con el otro. Recuerdo que intentaron en Lugano hacer lo mismo, llegar con los túneles a Lugano. Ahora están con el master plan, porque van cambiando los nombres, pero las ideas son siempre las mismas. Avanzar sobre la voluntad de los vecinos, no consultar a los vecinos y, por supuesto, llevar adelante obras que en general son completamente ineficientes y que responden a algún negocio de alguna empresa o alguna constructora amiga. La verdad es que cuando nosotros planteamos esta propuesta, lo primero que planteamos es que en la legislatura nuestro objetivo es poder plantear una nueva forma de gobernarnos, que tiene que ver con la democracia participativa. Por supuesto que tenemos un montón de propuestas, te contaba el Banco Público de Viviendas para mitigar la emergencia habitacional, sí, tenemos propuestas vinculadas a la emergencia social que transita la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita que duplica la ciudad de Barcelona, la mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres. Eso es absolutamente inadmisible. Nosotros tenemos muchos proyectos destinados a la infancia, desde el proyecto de escuelas abiertas para transformar luego de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche a cada escuela de la ciudad de Buenos Aires en un proyecto musical, en un proyecto cultural, en un proyecto deportivo, hasta llegar con un polideportivo a cada barrio para que de manera gratuita, ¿no?, las niñas, los niños, los adolescentes puedan practicar deportes y todo eso es posible. Es posible si actualizamos el presupuesto destinado a infraestructura escolar, es posible si, por ejemplo, recortamos el presupuesto obsceno que tiene la pauta y la propaganda oficial, heredada, ¿no? Esa sí, lógica de la gestión de la reta, pero que se ve que a Jorge Macri también hacerse autopropaganda le gusta muchísimo. La verdad que esta sí. idea de inconsultamente avanzar con obras que no se discuten, que no tienen evaluación de impacto, que además tienen niveles técnicos muy precarios, para nosotros también eso es un límite. Y nosotros vemos que esa historia se va repitiendo y en función de la resistencia que puedan tener los vecinos que se organizan, el gobierno avanza, por supuesto, Sí, ¿no? Y sin una duda. de esas obras es la que vos acabás de mencionar, pero no es la primera, insisto, esta lógica de fragmentar, ¿sí?, y de ir arrasando con los barrios de la ciudad de Buenos Aires es una lógica sumamente repetida por parte de este gobierno y el poco respeto que tienen a la democracia participativa. Por eso, para nosotras y nosotros es revolucionario llegar a la legislatura porteña con esta nueva forma de gobernarnos que tiene que ver con desconcentrar el poder y que tiene que ver justamente con llevar adelante la democracia participativa. Con una Sí, ley marco que hace mucho tiempo venimos discutiendo con organizaciones, con asambleas barriales y con muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que es una ley marco de democracia participativa que tiene que ver con establecer niveles e instancias de participación ciudadana que sean vinculantes. No es posible que un gobierno de turno venga a imponer en un barrio, ¿sí?, una obra que en realidad no resuelve los problemas del barrio, no resuelve los problemas de las familias, que además las familias muchas veces, ¿no?, organizadas en las audiencias públicas, planteen su rechazo y su repudio a esa obra y que el gobierno avance igual. Nosotros tenemos que fortalecer las comunas, tenemos que volver a instalar esta idea del presupuesto participativo. La verdad es que es inadmisible que con, como contaba hace un ratito, un sí. presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, no podamos, el conjunto de la ciudadanía porteña, discutir ni siquiera una parte de ese presupuesto. No, Presupuesto que, como sí, vos planteabas con mucha claridad, nunca termina de ejecutarse. Y siempre claro, las partidas terminan reasignándose, la a verdad, otras cosas. para beneficiar a los beneficiados de siempre. Exacto. Claro, y aparte hay una cosa que a mí me hace mucho ruido, yo soy docente además, trabajo en una escuela media del barrio de Lugano también, pero en todas las escuelas pasa lo mismo, la vianda paupérrima que reciben los chicos, que seguramente debe ser facturada muy bien, ¿no? Pero que a los chicos no los nutre. Esta reforma con el Buenos Aires Aprende, que
lo que hace es vaciar de contenidos a la escuela, porque tanto cambio todo el tiempo, lo que deja es más del 40% de los docentes afuera, porque del Buenos Aires aprende los que tuvieron horas, salen corriendo porque tienen hasta cronometrado para ir al baño, ambientes muy hostiles de trabajo. Entonces, ¿cuál es la propuesta del espacio Confluencia para esta temática? Mira, hace muchos años que venimos trabajando sobre todo el tema de los comedores escolares. Venimos trabajando con el conjunto de la comunidad educativa, con las cooperadoras, con las familias, porque lo que sucede en los comedores escolares es exactamente lo que vos planteás. Hay 19 empresas que hace más de 20 años se reparten un negocio multimillonario, que es el negocio de la alimentación de más de 200.000 niñas y niños, que todos los días reciben alimentos que no tienen ningún valor nutricional. Nosotros ahí tenemos una propuesta concreta que tiene que ver con recuperar los comedores escolares para que vuelva a cocinarse en las escuelas y para que las niñas y los niños coman alimentos frescos y alimentos cocinados en las escuelas. Eso para nosotros es clave porque aparte la alimentación tiene que formar parte de esta currícula escolar, sin duda. Terminar con el negocio de los comedores escolares es una prioridad también para nosotros y ha sido una campaña que durante muchísimos años hemos llevado adelante. Es más, hemos hecho hasta algunos ensayos y algunas pruebas en donde te vendabas los ojos, te dábamos un medallón de pollo y tenías que adivinar qué estabas comiendo. Y ahí podíamos comprobar que eran medallones de pollo sin pollo, medallones de pescado sin pescado y alimentos inventados como la patinesa, una mezcla de pati y milanesa, y la verdad no encontrás en ningún almacén, no encontrás en ningún supermercado. Bueno, nosotros necesitamos reforzar la alimentación escolar y para eso tenemos que terminar con el negocio de esas empresas concesionarias, porque yo te hablaba al principio de que hace casi 2 décadas que acá lo que hay es una matriz de saqueo, ¿no? Un modelo Sí, saqueador de nuestras tierras públicas, pero que también tiene otra pata, que es la privatización del conjunto de los servicios urbanos. Y uno de los servicios privatizados, ¿sí?, en donde hay concesionarios que hacen negocios maravillosos con servicios cada vez más precarios, es la concesión de los comedores escolares. sí, sin duda que es así. Lo que a mí me sigue llamando la atención es la inacción sobre estos cambios tan profundos, ¿no? Yo sé que hay muchos espacios como el de ustedes que la pelean a diario, pero yo me encuentro en la docencia con que, bueno, Buenos Aires aprende y como una especie de conformismo, de falta de lucha. Y digo, bueno, las consecuencias, yo tengo alumnos en segundo año que son analfabetos. Las consecuencias ya las estamos viendo de todo este vaciamiento educativo, ¿no? Y bueno, parece que el conjunto de los gremios, generalizo, se queda impávido, ¿no? Eh, y realmente no lo puedo creer y ante gente que se queda sin nada de trabajo, tampoco, porque digo, ¿cómo puede haber tanta insensibilidad? Mira, yo creo que acá en la ciudad de Buenos Aires se han dado una serie de fenómenos, ¿no? Creo que en términos generales, durante muchos años nos fueron convenciendo que lo único posible era el posibilismo. Claro, Acá en la ciudad de Buenos Aires, a mí me parece que también sucedió algo parecido, ¿no? Por parte de la oposición. Bueno, esto es lo que se puede, hasta acá podemos. Y me parece que sin duda eso ha hecho mucho daño, ¿no? En términos de frustración, en términos de alguna manera, validar un modelo que tiene como consecuencias la emergencia habitacional que alcanza medio millón de porteñas y porteños, la mitad de los niños en el distrito más rico habitando en hogares pobres, casi la mitad de las porteñas y los porteños les cuesta llegar a fin de mes. Tenemos sí, indicadores en términos sanitarios que muestran y reflejan una ciudad totalmente fragmentada. Quienes nacen
en el sur de la ciudad de Buenos Aires nacen condenadas y condenados en promedio a vivir 10 años menos respecto de quien nace en los barrios del norte. La verdad es que acá se ha consolidado la precariedad, se ha consolidado la fragmentación, se ha consolidado la desigualdad y este experimento neoliberal, la verdad es que muestra que la riqueza no derrama. Yo te contaba, No, 10 millones de kilómetros, de metros cuadrados construidos durante 10 años, 5 puertos maderos construidos en 10 años y eso no derramó en una sola vivienda para una sola familia. A mí me parece que además este gobierno lo que ha llevado adelante es un potente, ¿no?, dispositivo propagandístico con una obscena pauta y propaganda oficial, en claro. donde ha intentado convencernos que Buenos Aires es una ciudad moderna, conectada con el mundo, exitosa y que en todo caso, bueno, si no podés pagar el alquiler, si te cuesta llegar a fin de mes, será porque no te forzaste lo suficiente. Claro, la Eso por un lado. meritocracia. Exactamente. Y por otra parte, a mí también me parece que en esta idea de la transformación no para, en donde han ido arrasando con nuestra identidad, con nuestra memoria, con nuestros barrios, también han construido ajenidad. Y es muy difícil defender aquello que te es ajeno. Si del Claro, lado de la oposición lo único que encontramos es el discurso del posibilismo, entonces la verdad que ahí estamos complicados. Y si por otro lado, además, en términos políticos hay una definición de sacrificar la ciudad, porque para quienes gobiernan y cogobiernan es una enorme caja de negocios, pero para quienes son opositores puede ser un negocio en términos electorales para tener con quién confrontar. Bueno, la verdad es que eso nos lleva a este escenario en el que hoy estamos, ¿no? En donde uno lo que observa es mucha frustración, en algunos casos, ¿no?, un poco de apatía, pero yo confío muchísimo en la enorme vitalidad que tiene nuestra ciudad, ¿no? sí, Una sin ciudad duda. que se ha organizado para defender su costanera, para defender al río, que se ha organizado para pelear, ¿no?, con esas concesiones en esos comedores escolares, que se ha organizado para poder defender plazas, para poder defender el espacio público, que se ha organizado en su derecho a poder habitar la ciudad. Yo, la verdad es que creo profundamente en esa enorme vitalidad que tiene que ver con un ejercicio de la democracia impactante. Por eso yo creo que necesitamos recuperar la legislatura porteña. Yo creo que es disruptivo que nuevas voces, que las voces de quienes habitan la ciudad lleguen a la legislatura porteña, porque nosotros vamos a tener que en el 2027 seguramente construir un frente para poder terminar con 20 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero no puede ser un frente cualquiera. Nosotros no podemos cambiar una corporación por otra. No, Nosotros necesitamos construir un frente que lleve adelante ideas claras, propuestas concretas y que tengan que ver con poner a los porteños y a las porteñas en el centro, es decir, dejar de ser espectadores, ¿sí?, y pasar a ser protagonistas de cómo queremos habitar la ciudad. Y cuando hablo de genial. habitar la ciudad, Sí. hablo no solo de quienes vivimos en la ciudad, hablo de quienes trabajan en la ciudad, quienes estudian en la ciudad, quienes visitan la ciudad. Tenemos que ser protagonistas de cómo queremos vivir. Basta, Genial, ¿sí?, de Eva. que sea el poder Sí, inmobiliario el que destina por sí, nosotros sí, y sus genial. representantes que están Em, sentados en la legislatura hace casi 2 décadas. sí, Eva, te agradecemos muchísimo. Se nos termina el programa, por eso muy claro todos los conceptos y bueno, a luchar por varios frentes que tenemos, ¿no? Que pelearla. Totalmente, totalmente. Pero bueno, la verdad que tengo una enorme expectativa. Esperanza. Creo que finalmente, ¿sí?, más temprano que tarde, vamos a lograrnos y vamos a poder recuperar la ciudad para quienes la habitamos, que de eso se trata. Buenísimo. Abrazo y muchísimas gracias, Eva. Un abrazo enorme a ustedes.